Este 2023 en Los Puntos a las IES hemos hablado de todo lo que importa en Cuba: economía, política, sociedad, emigración, cultura. Este año el régimen cubano continúa usando la censura cultural como una herramienta de control. Tal fue el caso de la prohibición del documental La Habana de Fito y luego de su emisión en televisión nacional sin autorización de su autor. Pero el gremio plantó cara y vimos una asamblea de cineastas para denunciar lo sucedido. Este es solo un caso de los tantos reportados de censura por parte del régimen cubano. Hay una gran cantidad de cineastas cubanos que están en los últimos años y algunos desde hace más tiempo fuera de Cuba, están en la diáspora, es decir, que de alguna forma todo lo que ha pasado en Cuba en los últimos 3, 4 años, después del 27 en el 11J, de todos los diferentes casos de censura que se suceden uno al otro así casi cada 3, 4 meses, hay una nueva película censurada a un nivel ya de una velocidad de la censura que quizás incluso mayor que en décadas anteriores. Y eso ha provocado, ha forzado incluso, diría yo, el éxodo de un montón de artistas en general y muchos cineastas. Siento que es un diálogo que no da lugar en este momento de la vida. Todo me parece un poco una película del año 87. O sea, no se puede tratar de hablar con una persona, con una institución, con unos ministros, viceministros, que tanto daño le han hecho a la cultura y que todavía hay personas, creadores, que van, no sé si inocentemente o qué, a hablar con ellos como si estuviéramos en el año 87. Hubo un 11 de julio, ahí están presos Luis Manuel Otero, Michael, y cientos, 1000 y pico de personas que la gente ni se sabe los nombres a veces. Y entonces esta cosa de desde la bondad y desde, oye, los cineastas nos hemos puesto las pilas, vamos a hablar, todo eso, no quiero ofender a nadie, pero me parece una cosa del año 87. Lorenzo Regalado hizo un documental que se llama Noticias. Él era asistente del noticiero ICAI, agarró los noticieros ICAI y hizo un documental que se llama Noticias. Ese documental yo lo vi en una bóveda en el ICAI una vez, buscando otro documental. Ese documental es maravilloso. Ese documental es posiblemente uno de los más importantes documentales que se han hecho sobre la realidad cubana. Y nadie conoce, o muy pocas personas recuerdan ni a Lorenzo Regalado ni a ese documental, porque eso es lo que hace la censura, partirle la vida y quebrarle la vida a una persona que podía haber sido ahora mismo uno de los documentalistas más renombrados del cine cubano, Lorenzo Regalado. Y ahora tú puedes preguntarle a 50 cineastas y a lo mejor muchos no lo recuerdan o no lo conocen. Sí, la revolución ha sido una enorme productora de memoria. Sí, de la misma manera que en los archivos del ICAI que mencionábamos, hay guardados, en fin, en esas bóvedas hay guardado mucho material. También es verdad que la revolución ha creado una memoria de sí misma, que es la memoria con la que nosotros nos movemos. A veces no sé si es más dañina la memoria que nos han inculcado, el paisaje que le imaginamos a la revolución porque ella lo ha filmado y nos lo ha enseñado, o aquellos fragmentos, no sabemos cuán abundantes, que nos han ocultado. En todo caso, la construcción de la memoria es una labor de todos, es decir, no es solo el Estado el que la fabrica. Es importante accionar por derechos, y uno de los derechos que tenemos y que nos ha sido negado durante muchos años precisamente es el de reclamar documentos, el de reclamar información, el de poder verlos y el de poder incluso ignorarlos, porque también uno puede ignorar los archivos y también uno puede ignorar la información, pero yo tengo que tener ese derecho a ignorarlo. En una fiesta de Halloween, usted se disfraza de fantoche, usted se disfraza de lo que no es, usted se disfraza de lo intolerable, de lo que no gusta. A mí no me gustan los vampiros, a mí ni siquiera me gustan los hombres lobos ni nada de eso, y mucho menos los zombies. Yo odio, no quiero estar al lado de un zombie, pero en la fiesta de Halloween yo me convierto en zombie. Es cómico, es divertido. Es divertido ver un oficial nazi en La Habana porque eso no existe ni va a existir nunca en La Habana. Es una imposibilidad. Y ante ese juego de la imaginación, pues el gobierno se erige entonces como crear esta clima de represión que puede servir para reprimir al que se disfrazó, a la institución o a todo un género musical en su conjunto.
Cuba se desmorona, literalmente. La decadencia es visible en sus calles, en sus edificios. La arquitectura también forma parte de la crisis sistemática que atraviesa el país. ¿Cuánto tiempo puede durar La Habana sin una remodelación en profundidad? ¿Cuál es el estatus próximo después de legalizar la arquitectura? ¿Para quién es? ¿Para qué es? ¿No? ¿A quién se debe? ¿A quién responde esa arquitectura una vez legalizada? ¿No? ¿Cuáles son los cambios que esa arquitectura legal va a provocar en la ciudad? En resumen, creo que actualmente la arquitectura en Cuba puede hacer muy poco por la ciudad, ¿no? Yo estuve bastante presente en todas las negociaciones, si se puede llamar de alguna manera, para intentar la legalidad. Una vez que ya agotamos todos los recursos y nos encontramos con una pared sin ventanas, simplemente yo creo que está agotado también la conversación sobre ese tema, en el sentido de que ya no hay nada más por hacer desde la arquitectura, porque como dicen, la arquitectura es una disciplina muy frágil en el mundo entero. Es decir, los arquitectos tenemos muy poca agencia y dependemos de intereses ajenos. La imagen realmente de la arquitectura cubana ahora mismo no es ni siquiera algo primordial. O sea, hay tantas imágenes que estamos recibiendo de Cuba todo el tiempo que la arquitectura viene a ser un poco un oasis donde te refugias cuando quieres buscar algo de Cuba o una imagen de La Habana, ¿no? Porque realmente el panorama es muy desolador. Y lo que dice Fernando es muy triste, pensar que vamos a, no sé, dentro de 50 años llegar a una Habana que va a ser solo el 30% de lo que conocemos ahora mismo como La Habana. Realmente si lo pensamos así, pues imagínate, vamos a llegar a una ciudad que no conocemos, a una ciudad desconocida y no sabemos ese 70% restante con qué va a ser llenado, porque si sigue el camino que sigue ahora mismo, pues va a haber mucha ruina, va a haber mucho vacío y van a haber unos cuantos edificios fuera de lugar que no sabemos de dónde salieron. Entonces yo creo que desgraciadamente es un país que ahora mismo no podemos pensar en arquitectura si no pensamos en política de manera radical. Si hay una palabra que define a Cuba en 2023 es emigración. El país vive la mayor crisis migratoria de su historia. Más de 50.000 cubanos han entrado a Estados Unidos con paro humanitario. Es el programa de la administración Biden que permite la entrada legal al país a quienes, entre otros requisitos, cuenten con un patrocinador. También en las semanas pasadas, el gobierno americano negoció con el gobierno mexicano sobre problemas de migración. Y parte de esas negociaciones involucra que México juegue un papel más fuerte en controlar su frontera con Guatemala y que empiece a parar entradas ilegales desde Guatemala. Y si están deportando, muchos de los cubanos que están devolviendo en frontera, el documento que México le da es un salvoconducto de 30 o 60 días, que significa que se tienen que ir de México en ese periodo de tiempo. Y yo temo que en un futuro México, que sí tiene un acuerdo de deportación con Cuba, empieza a deportar desde México a Cuba de una forma más masiva de lo que ha hecho en el pasado. El éxodo crea una realidad social que es muy terrible, tú lo mencionabas, ¿no? Las personas que van quedando en Cuba son las personas mayores, son personas ancianas. Bueno, nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas y nuestros abuelos, que viven en una situación de supervivencia y que se sostienen quienes pueden, porque además esta cosa de que en Cuba todo el mundo tiene un familiar en Miami o en algún lugar del mundo que lo ayuda, es, bueno, generalizando uno pudiera decir eso, pero por supuesto hay mucha población en Cuba que ni siquiera tiene eso. Pero bueno, quien lo tiene sobrevive gracias a la ayuda de la familia, gracias a que lo mantiene la familia desde afuera, lo cual crea una situación que es extrema. Digamos, en México, por ejemplo, también el volumen de recursos y de dinero concretamente que aporta a la economía mexicana, la migración de México, es un volumen importante. Pero a diferencia de Cuba, uno puede vivir sin ese apoyo dentro de México, ¿no? En el caso de Cuba sería imposible vivir dentro de Cuba sin el apoyo de los familiares de afuera. Entonces esto ha creado también una dinámica que es muy perversa, en la cual el gobierno cubano utiliza esa situación, que es una situación que está, por supuesto, amarrada a un tema humano, ¿no? Que es con mucho que uno lo discuta, pues tú no dejas a tu mamá sin comer, ¿no? Si necesitas mandarle dinero a pesar de todo, pues se lo mandas, ¿no? Dependientemente de que uno puede entrar en el drama político de que si no mandemos más nada, a ver si se cae la dictadura. Bueno, independientemente de eso, hay un sustrato humano en eso, que es que, pues, tu familia, tus amigos, pues claro que siempre va a haber una
una intención de ayudar, y el gobierno cubano instrumentaliza eso de una manera tan extrema que ha logrado construir una economía de supervivencia basada en esas relaciones. Y cuando se pensaba que nada podía estar peor, el gobierno cubano sorprendió con la bancarización o medida de cero efectivo. También en los puntos de las IES hablamos del objetivo del régimen cubano al aprobar la creación de MIPYMES. Según expertos, esto es una forma de burlar el embargo y desviar al sector estatal recursos destinados a apoyar emprendedores en la isla. Lo que está pasando es lo siguiente. El gobierno cubano ha perdido su capacidad de compra en un 70%. Si miramos las estadísticas de los principales rubros que entran divisas a la economía del país, en los últimos, desde 2013 hasta la fecha, han disminuido un 70%. Sí, en 2013 Cuba ingresó unos 17.500 millones de dólares y en el 2021-2022 apenas llegaron a 5.000 millones de dólares. Sí, ese declive no ha sido de forma abrupta, sino ha sido paulatino. Y es la respuesta a un mal manejo de la economía. Eso no tiene nada que ver ni con sanciones, ni con embargo, ni nada de eso. Es tarea de ordenamiento, mercado cambiario, tiendas MLC, baja productividad, merma, las industrias han colapsado, la matriz energética ha colapsado. Todo eso no ha ocurrido abruptamente, ha ocurrido paulatinamente en el transcurso de ese tiempo. Además de eso hay que sumarle que se han quedado sin líneas de crédito, no tienen efectivo, están pendientes de juicios en juzgados internacionales por falta de pago. Sí, su deuda externa ha crecido enormemente y nadie les presta dinero. Entonces, como no tienen dinero, la poca entrada de dinero que hoy tienen es remesas, que ha disminuido un 45%, turismo, que ha disminuido un 50%, y servicios médicos, que ha disminuido un 70%. Las MIPYMES no es más que una ruta que ha usado el gobierno para convertir empresas estatales en empresas privadas, manejadas por ellos. No vamos a decir que todos los emprendedores que tienen MIPYMES son del gobierno o son testaferros. Eso es incierto. Pero las más importantes sí lo son. Que el sector en el que más se han desarrollado las MIPYMES es el sector de la alimentación y los productos del hogar. Son los productos que salen a comprar afuera y vender. ¿Por qué está pasando esto de esta manera? Muy sencillo. Gaesa y las empresas de comercio exterior han perdido todas sus líneas de crédito. Han perdido decenas de proveedores porque no les pagan. Hay que recordar aquí que Cuba tiene una gran deuda externa que ronda los 46.000 millones de dólares. Parte de esa deuda es con los acreedores que no les pagan, que apostaron a ellos. Acreedores que incluso aceptaron créditos o líneas de crédito para comprar productos con un pago de 720 días a 2 años. Ni siquiera así les pagan. Entonces, como no tienen dinero, como no tienen líneas de crédito, tienen que acudir a estas MIPYMES, que son nuevos elementos, nuevas caras en el comercio, y son las que están usando como fachada para ir a comprar a estos mercados. Sí, son empresas nuevas. La única forma en que la sociedad cubana se puede beneficiar de las MIPYMES es que estas MIPYMES se enfoquen en la producción. Y esas MIPYMES no se van a enfocar en la producción, porque es mucho más fácil. Yo siempre digo, a mí me resulta más fácil comprar un jabón en Panamá en 2 pesos, venir y vendértelo a ti en 7 pesos, que producir jabón. Me resulta más fácil comprar un poco de azúcar en Panamá y vendértelo a ti por, no sé, 4 veces lo que se me ocurra a mí, porque realmente la escasez en Cuba es tan grande que en lo que yo te lo venda, tú me lo vas a comprar. Porque básicamente, todos los últimos años se han dedicado a fomentar la cultura de la reventa a base de escasez, a base de exclusiones y también a base de falta de libertades. Al igual que en la tarea de ordenamiento, estamos viendo una medida que es tomada en el peor de los momentos, ¿no? De las situaciones críticas, de la realidad que está afectando a los cubanos en general con el tema de la inflación desbordada, con el tema al final de la precarización de las condiciones de vida por todo el impacto que la oleada todavía de la tarea de ordenamiento estaba teniendo. Y esto viene a ser como, digamos, como la gota que rebasa el vaso, porque lo único que podemos esperar de aquí, atendiendo a lo que también nos han dicho los economistas, es un agravamiento de las condiciones de vida, un empeoramiento de las condiciones de vida de la población, un aumento
de la pobreza y del patrón de vulnerabilidad social que ya se ha venido ampliando. O sea, si bien sabemos que esto va a afectar fundamentalmente a las personas mayores, obviamente que es un sector ya previamente definido en su gran mayoría, no todas las personas mayores, porque obviamente dentro de cada grupo hay desigualdades sociales, pero en general a las personas mayores, a las poblaciones que habitan en la periferia de la ciudad y en los sectores más marginalizados, a las zonas rurales del país, en particular también a las mujeres, ya en general a todas las mujeres, pero en particular a las mujeres afrodescendientes. Digo las mujeres porque al final las mujeres siguen teniendo la principal responsabilidad en Cuba de la gestión cotidiana de la vida. Y la gestión cotidiana de la vida, o sea, todas estas medidas implican más horas de gestión para los alimentos y para cualquier cosa que se necesite para la reproducción de la vida, más colas, más dificultades para el acceso y un largo etcétera, ¿no? Que son las mujeres las que fundamentalmente tienen que asumirlo. Sobre política exterior, 2023 ha estado marcado por el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Rusia. El régimen no solo ha apoyado diplomáticamente a Moscú en todas las votaciones internacionales sobre la invasión a Ucrania, sino también militarmente, pues se descubrió que el Kremlin ha estado reclutando a cubanos para su guerra. También hablamos en los puntos a las sillas del impacto para Cuba del resultado electoral de algunos países del mundo, como por ejemplo España, la nación democrática en donde más cubanos pueden votar. Cuba debe abrirse en primer lugar al pueblo cubano, a sus capacidades, a sus derechos y no mirar a otro lado. Y en las relaciones internacionales quiero reforzar la idea de que debe escoger aliados que puedan aportarle algo positivo desde el punto de vista político, económico y de integración internacional. Nos preguntamos, ¿acaso Rusia, por ejemplo, puede ayudar a que Cuba en determinado momento se integre a las organizaciones financieras y bancarias internacionales? Yo lo dudo, por lo menos en las actuales condiciones de país sancionado que Rusia está. De lo que nosotros estamos hablando es de la posibilidad legal internacionalmente, ojo, de que barcos de guerra o naves aéreas rusas portadoras de cohetes cruceros que tienen ojivas nucleares múltiples vayan en visitas amistosas rotativas a visitar Cuba como resultado de acuerdos de intercambio militar con la hermana República de Cuba. Eso no quiere decir que van a meter 30 barcos mañana. Eso quiere decir que hoy va uno, se retira, al cabo de 15 días llega otro, pero cualquiera de estas naves tiene más cohetes cruceros, que además vuelan a ras de mar en velocidades más altas de las que tenían los cohetes de 62, y cualquiera de ellos lleva más cohetes que los 18 cohetes que se iban a instalar en Cuba en aquel momento, y cada uno de esos cohetes tiene más ojivas nucleares que las ojivas nucleares que iban a tener aquellos 18 cohetes que cargaban una por cada uno de los misiles. Entonces, eso es una forma de decir, tú te acercaste a mi frontera y yo ahora con todos estos acuerdos, al que puede sumarse eventualmente Nicaragua o Venezuela o lo que sea, para que digan que están haciendo recorridos por el Caribe, yo me retiro si tú te retiras. Quede claro, es internacionalmente legal que naves militares se movilicen en aguas internacionales. Y es internacionalmente legal que cualquier país amigo de esa flota le dé avituallamiento, servicio, la tenga en sus puertos hasta que puedan remontar otra vez. Si cogemos los programas electorales del Partido Popular y del PSOE, que son los dos partidos que pueden gobernar España, te encuentras que en el aspecto de política internacional las diferencias que existen son muy pequeñas. Pero hay un apartado en cada uno de los dos programas que habla de Iberoamérica. Es decir, en el Partido Popular hay un punto que se llama Objetivo Iberoamérica, una prioridad o una prioridad renovada. En el programa del PSOE también se emplea el mismo término, Iberoamérica.
y hay una sección específica para eso. Luego desgranan una serie de medidas, a mí me gustan más unas que otras, hay algunas que son más practicables que otras, pero en definitiva se sorprenderían nuestros oyentes de ver la enorme proximidad que tienen los dos grandes partidos españoles hacia los temas de política internacional. Y vuelvo al punto, es la política internacional la que menos le interesa a los electores. Es una política de trámite, que se aparece ahí pues un poco porque en los partidos hay gente que trabaja en el mundo diplomático y que lógicamente quieren ver ahí también su ámbito de actuación. Para tener influencia sobre cualquier gobierno democrático, no te voy a hablar más que de España, tú tienes que proponer cosas razonables, cosas que puedan ser asumibles por las partes, ya sean ellos o nosotros. Yo creo sinceramente que los extremos contaminan la política, ¿no? Yo creo que no son buenos y así no debe de ser. Sí pienso que históricamente el Partido Popular sí ha tenido una posición un poquito más hacia adelante a favor, digamos, de los derechos de los cubanos que el Partido Socialista, por lo menos así lo ha expresado, ¿no? Estoy pensando en la posición común de José María Aznar, que marcó una época en Europa. 2023 ha sido un año muy duro para los cubanos. En espacio como Los Puntos a las IES abogamos por cambios en el país. El próximo año continuaremos recogiendo análisis de expertos en economía, política, defensores de derechos humanos, artistas, y esperamos con optimismo que nuestro próximo recuento sea más esperanzador.